Gloria a Dios. Amados míos, vamos a recibir los diezmos y la ofrenda, mis amados hermanos, y luego vamos a entrar en este tema precioso que vamos a tener en esta preciosa mañana. Yo espero que cada uno de ustedes haya tenido una semana preciosa, llena de bendiciones, que el Señor se haya manifestado poderosamente en sus vidas. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos, pedir la bendición de Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana gloriosa y maravillosa, Señor. Gracias por este día que nos das, que nos regalas la vida, Señor, por ese amanecer precioso, Señor, que tuvimos esta mañana, Señor. Tu sol, Señor, sale, Señor mío, para justos e injustos. Bendito, Señor. Tu maravilla se cierne, Señor, sobre todo el mundo, Padre Santo. Así es tu misericordia, Padre. Gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de los presentes, Señor, y aquellos que no pudieron venir. También pedimos, Señor, que tú los bendigas donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Te rogamos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo, que bendiga, Señor, los diezmos y la ofrenda, Señor. Que tu misericordia, Señor, pose sobre cada uno, Señor, de los presentes, aquellos que pueden participar y aquellos que no pueden participar el día de hoy, Señor. También bendíceles abundante y generosamente, Señor, para que en un futuro cercano también puedan ellos ser partícipes, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te pedimos, amén y amén. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Ese salmo que nuestro hermano acaba de cantar para gloria del Señor, Salmo 121, es un salmo muy precioso, muy maravilloso. Lo que dice, no se adormecerá, no se duerme. Cristo Jesús no se duerme, nuestro Dios no se duerme en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de las cosas que pueden estar pasando en la vida de cada uno de nosotros. Ese mismo Dios es el mismo Dios que está con nosotros, mis amados hermanos, en todo momento. Esta mañana estábamos compartiendo un poquito en la escuela dominical con respecto a, dándole término a la lección número 10 del estudio que hemos tenido ya por varios tiempos, y está hablando sobre el destino de las personas, del destino de las personas que mueren sin Cristo Jesús. Qué terrible, qué angustioso va a ser ese tiempo en el cual las personas que mueren sin Jesucristo van a ir a una condenación eterna. Estamos estudiando con respecto a esto, que la persona que muere sin Jesucristo, esa persona va a estar consciente, va a tener un recuerdo vívido de lo que fue en la vida, que se le presentó la oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que lo rechazó, que rechazó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que no quiso recibirle, no quiso acercarse para cambiar ese destino que tenía ya por naturaleza. El hombre tiene por naturaleza un destino separado de Dios, pero viene Jesucristo para darnos a nosotros la oportunidad de ser redimidos de la condenación, de cambiar ese destino ahora a un destino glorioso en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser algo lamentable para las personas que mueren sin Cristo Jesús. Por eso el Señor dice que hoy es el tiempo de misericordia del Señor. Estamos en un tiempo en el cual es de gracia, que todavía se está oyendo la voz de Dios anunciada, que todavía seguimos predicando que la misericordia de Dios salva, y la misericordia de Dios perdona cualquier pecado y te limpia completamente, porque para eso vino Jesucristo a este mundo. Vino para quitarnos los pecados de nuestros hombros y llevarlos sobre sus hombros y darnos a nosotros a cambio vida eterna. Ese es el propósito por el cual el Señor envió a su único Hijo, a su Hijo amado, a que viniera a este mundo, para que todo aquel que lo recibe, todo aquel que cree en Él, todo aquel que se acerca a Él, pueda tener perdón de los pecados. Fíjate que estábamos comentando con respecto a cómo es el mundo, cómo va llevando el mundo por este camino amplio, ancho, dice la palabra de Dios, que el mundo tiene ese camino amplio, que son muchos los que caminan por él. En ese camino amplio que el mundo transita por él, en ese caminar hay placeres y hay de todo lo que ofrece este mundo, pero el camino que ofrece nuestro Señor Jesucristo es angosto. Así dice la palabra del Señor, que es angosto, y son pocos los que caminan por él. Pero los que estamos caminando por ese camino angosto tenemos que ser perseverantes. Tenemos que caminar perseverantes de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y les decía esta mañana yo que hay que luchar contra los deseos que se presentan delante de nosotros. Y no es fácil, por supuesto que no es fácil. Las tentaciones que se presentan delante de la vida de nosotros, no es fácil batallar contra esas cosas, porque la naturaleza que tiene la carne es impulsada hacia las cosas que desagradan a Dios, aquellas cosas que no obedecen la voluntad de Dios.
pero en eso consiste el ser perseverantes, en obedecer la voz de Dios en nuestras vidas, mantener nosotros las convicciones en las que hemos creído, crecer espiritualmente, fortalecernos en nuestra vida espiritual para que nosotros podamos resistir las tentaciones que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, comienzan unas dificultades que anteriormente no podíamos distinguir nosotros. Muchas personas dicen, ahora que soy cristiano, ahora comienzo, y dice, ¿por qué tengo tantos problemas ahora que soy cristiano? No es que tengas tantos problemas, lo que sucede es que ahora tienes la claridad para discernir lo que sí le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Anteriormente no teníamos ese discernimiento de distinguir lo que le agrada a Dios, la voluntad que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Íbamos nosotros con la corriente que lleva el mundo, que es una corriente que es contraria a la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos habla a nosotros. Busque conmigo en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante. Fíjate lo que la palabra de Dios nos está hablando a nosotros aquí. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 1 en adelante. Estamos en unos tiempos difíciles, estamos viviendo en unos tiempos bastante difíciles de la humanidad. La humanidad está como desbocada en sus sentimientos, en sus quehaceres, en su forma de vivir, está desembocada. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos estudiando el libro de Daniel los días miércoles a las 7 de la tarde y estamos estudiando las profecías que el Señor ha dado ahí en el libro de Daniel. Estábamos diciendo nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos de esa estatua que el Señor le reveló a Nabucodonosor y le reveló a Daniel la interpretación. Que dice que al final dice que estamos viviendo allá en los pies de hierro y los pies de barro. Por ahí estamos, en ese tiempo estamos nosotros, es el final de los tiempos. Más abajo de ahí no hay más tiempo, sino que dice la profecía que viene una roca enorme. Es el reino de Cristo Jesús representado por esa roca que viene y destruye lo que es el tiempo de los gentiles, el tiempo de la humanidad, y comienza a reinar Cristo Jesús. Dice el versículo 1 de 2 de Pedro 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ambas cartas de Pedro dice que exhorta, quiere decir que les anima, que les redarguye a que tengan un limpio entendimiento, un limpio comprender. Pero ¿qué es lo del limpio comprender? Comprender la palabra de Dios. ¿Qué es comprender la palabra de Dios? Es comprender la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que la palabra del Señor, la santa palabra de Dios que está escrita aquí en la Biblia, esta es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios escrita aquí es la voluntad de Dios escrita. Por eso nosotros cuando la leemos, nosotros tenemos que comprender que es la voluntad de Dios, y Pedro está llamando a que tengamos un limpio entendimiento. Cada uno de nosotros, tener un limpio entendimiento de la palabra de Dios, quiere decir comprender la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de tener un comprendimiento, una comprensión de la palabra de Dios? Es para poderla aplicar a nuestra vida. Ese es el propósito de tener un entendimiento de la palabra de Dios. Porque no hay ningún provecho de tener un entendimiento de la palabra de Dios sin tener una aplicación en nuestra vida. Tiene que haber una aplicación en nuestra vida para que nosotros avancemos y crezcamos espiritualmente. Versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Dice que para que tengamos memoria, para que nos acordemos nosotros de las palabras que dio Dios a través de los apóstoles, de los profetas y también de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice, las palabras que nos dio Dios a través de los profetas, a través del mismo Señor Jesucristo. Las palabras escritas en la Biblia, mis amados hermanos, es para que nosotros tengamos memoria de la voluntad de Dios. El hombre sin la voluntad de Dios se descarría y se pierde completamente. Generaciones se pierden completamente. Familias se pierden completamente si no tienen conocimiento, entendimiento y mucho menos aplicación de la palabra de Dios en su vida. Para tener aplicación de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, es menester que cada uno de nosotros disponga el corazón a obedecerle a Dios.
Disponer el corazón a obedecer a Dios quiere decir que a pesar que mi voluntad no quiere, porque la voluntad de la carne se rebela contra la voluntad de Dios, eso es algo natural. Eso es algo natural en el ser humano, en la carne. Se rebela contra la voluntad de Dios. Pero ahí está la necesidad de nosotros de luchar contra esa fuerza natural de la carne, de desobedecer a Dios para aplicar la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso dice aquí, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Jesucristo, del Señor y Salvador, dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, dice acá Pedro dice sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice en los postreros días, quiere decir en los últimos días, en los días finales, en otras palabras, en los días finales, en los días que vienen, que se acercan. Aquí Pedro está diciendo que van a venir tiempos angustiosos, tiempos desesperantes. Dime tú, si no estamos viviendo nosotros en estos tiempos angustiosos, tiempos desesperantes, si no estamos viviendo lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo con muchísimo tiempo de antelación para nosotros, que tengamos cuidado de lo que viene, de lo que ya estamos viviendo ahora. Mira, si nosotros leemos en el tiempo presente esta palabra que estamos leyendo de la palabra de Dios, no estamos leyendo para un futuro lejano, estamos leyendo para un futuro cercano y un futuro presente. Porque estas palabras las escribió el apóstol a través de la inspiración del Espíritu Santo hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años escribieron esto. Y dice aquí, sabiendo primero esto, que los postreros días, estos postreros días no son para 2000 años aquí al futuro, sino que esos postreros días son esos días que estamos viviendo nosotros en este momento. Y vamos a ver nosotros un poquito más adelante cómo todo esto se está cumpliendo en los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros. Yo les he dicho en unas ocasiones anteriores de que nosotros muy posiblemente somos la generación que vamos a ser arrebatados por nuestro Señor Jesucristo. Somos la generación, ¿por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de extremadamente desobediencia a la voluntad de Dios, y la maldad del hombre se ha multiplicado de una manera tremenda, de una manera que el pecado del hombre, yo sé que ha subido, como dice su palabra, sube a la presencia de Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir que van a venir burladores? Personas que van a ser fraudulentas, que van a andar conforme a sus pensamientos. Personas que van a interpretar la palabra de Dios, personas que van a predicar la palabra de Dios antojadizamente a su conveniencia. Burladores que van a dar palabra que no lleva edificación a las familias, palabra que no lleva edificación a la iglesia, palabra que no lleva ningún sentido de adoración hacia Dios, palabra que no redarguye el corazón del pueblo para adorar y humillarse a la presencia de Dios, palabra que está todo ok en la vida de las personas, que no le llaman pecado al pecado, sino que le dicen solamente sigue viviendo como tú quieres, que dice que estás ya tienes la gracia de Dios y puedes hacer lo que tú quieres. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice a nosotros que porque tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros tenemos que vivir santa y decorosamente conforme a la voluntad de Dios. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros los cristianos. Hace unos domingos les dije yo que es menester de nosotros los cristianos cambiar nuestro estilo de vida, porque si Cristo Jesús entró en nuestras vidas, quiere decir que tiene que haber un cambio de vida en nosotros. Tiene que manifestarse la luz de Jesucristo en la vida del cristiano. Y en este tiempo, dice la palabra del Señor, que van a haber burladores andando según sus propias concupiscencias. Van a haber burladores, muchos burladores. Dime tú si no hay en este momento predicando lo que quieran ellos y dándole al pueblo solamente unas palabras que consuelan momentáneamente su estilo de vida, pero no redarguyen dentro de su corazón para que puedan cambiar su vida conforme a la voluntad de Dios para obedecerle en todos los aspectos. Necesitamos nosotros cambiar nuestro estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Muchos de esas personas dicen hoy en día,
Cristo Jesús hace 2000 años que está viniendo, pero que no viene, no llega, no viene Cristo Jesús, son burladores, están dando un falso testimonio, están metiendo cizaña en el corazón de las personas, de los creyentes, muchos cristianos. Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento muere mi pueblo, y eso es una verdad. Al no tener el conocimiento de la voluntad de Dios o no tener conocimiento de la palabra del Señor, muchos cristianos están siendo engañados hoy en día y están perdiendo su fe. Analicemos un poquito más la palabra de Dios para que veas cómo estamos viviendo en este tiempo que Pedro estaba hablando y escribiendo en este momento a la iglesia, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todo mundo proceda al arrepentimiento, que todos, por eso la paciencia de Dios es, como dice su palabra, longanimidad. La longanimidad de la paciencia de Dios se alarga más y más. Esa es la longanimidad de la paciencia de Dios, que es paciente porque no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? El ser humano no se arrepiente. Al ser humano se le está predicando la palabra de Dios. A las generaciones se le está predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Como dice la palabra del Señor, como en los tiempos de Noé, como en los días de Noé, cuando se les predicaba. Noé les predicaba la palabra de Dios, que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, y las personas se alejaban y se burlaban de la palabra de Dios. Hoy en día están haciendo lo mismo, están burlándose de la palabra de Dios, se burlan del predicador, se burlan del hermano que les quiere salvar el alma a través de Jesucristo, que les predica la palabra del Señor. Se burlan, se alejan de Dios y están haciendo mejor las cosas contrarias que agradan a Dios. El ser humano igual está haciendo, como dice la palabra de Dios, que dice que se casaban y se daban en casamiento y hacían muchas otras cosas. El ser humano sigue haciendo lo mismo hoy en día, y la palabra de Dios está por misericordia, está alargando el tiempo, pero el tiempo de la paciencia de Dios tiene un tiempo de límite. La palabra de Dios dice que hay un límite de la paciencia de Dios, y Él ha dado un tiempo para el juicio de esta tierra. Y va a llegar el tiempo en el cual va a ser tarde para muchos que escuchan la palabra de Dios y que no volcaron su corazón a la obediencia, a la voluntad de Dios, sino que se alejaron. Prefieren los placeres y prefieren las cosas que ofrece, el brillo que ofrece el camino ancho de este mundo, el camino que ofrece muchos placeres momentáneos. Lo prefieren cambiar, como dijimos esta mañana temprano, prefieren cambiar la bendición de Dios por un plato de lentejas, por un plato de placer momentáneo. Y rechazan la voluntad de Dios, rechazan la oferta de Dios de cambiar un tiempo el cual va a ser angustioso y eterno. La palabra de Dios habla de un infierno, y es un infierno real, un lugar de tormento para las almas que perecen sin Cristo Jesús. Hoy es el día del arrepentimiento para todo aquel que está escuchando, para todo aquel que está oyendo la palabra de Dios, que está tocando a su puerta. Hoy es el día de arrepentirse. Mañana no lo sabemos, mis amados hermanos. Dios quiere que nosotros nos pongamos a cuentas con Él hoy, porque mañana no lo sabemos. El día de mañana solo Dios sabe que si vamos a estar en este mundo o no vamos a estar. Pero hoy es el momento de nosotros ponernos a cuentas con Dios. Dice la palabra del Señor que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene eso en su corazón, por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que nadie se pierda, sino que todo aquel que en Él crea, todo aquel que le reciba. El creer es recibirlo y someterse a Él. Pero las personas hoy están jugando
a recibir a Jesucristo, porque los burladores no le enseñan la verdadera voluntad del Padre para que ellos puedan aplicar la vida de santidad que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. Solamente le dice, vive tu vida como tú quieras. Al cabo, tú te haces llamar cristiano. El llamarse cristiano no implica que sea un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios tiene cambios reales en su vida. Deja ver la luz maravillosa de Dios en su vida, que ha transformado su vida. Dice la palabra del Señor, el que hurta ya no hurtaba, el que hurtaba ya no hurte más. El que fornicaba ya no fornique más. Tiene que haber un cambio que sea real en la vida del cristiano, porque Cristo ahora vive en él. Ya no vive el príncipe de este mundo, sino que ha sido transformado y ha sido cambiado de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Un cambio verdadero en la vida. Por eso en el camino angosto son pocos los que transitan en él. Dice la palabra de Dios que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Esos muchos que me dicen, Señor, Señor, son personas que conocieron la voluntad de Dios, pero que nunca aplicaron la voluntad de Dios a su vida. Amados míos, es importante que como hijos de Dios nosotros nos sometamos, busquemos la voluntad de Dios en nuestra vida, mis amados. No es tiempo, estamos en los postreros tiempos. Cristo Jesús viene por su iglesia en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice que va a venir Jesucristo y va a llevar a la verdadera iglesia, aquella iglesia que está sin mancha, que está sin arrugas, aquella iglesia que está esperándolo en espíritu y en verdad. Tú y yo tenemos que someter nuestra vida, tenemos que someter nuestros pensamientos, tenemos que someter todo acto que nosotros hagamos en nuestra vida a la voluntad de Dios, esperando a nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Eso es lo que espera la iglesia, la venida de Jesucristo por la iglesia. Tenemos nosotros, amados míos, que someternos a la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor que Él tiene misericordia para que las personas se arrepientan. Él está esperando que se arrepientan. Los burladores dicen, ¿dónde está Jesucristo? Están anunciando que viene Jesucristo desde hace mucho tiempo, pero no ha venido. Por ahí andan algunos también diciendo de que el arrebatamiento no existe, y muchas personas están creyendo también en esas cosas, que el arrebatamiento no existe, pero es porque no tienen el conocimiento, no estudian la palabra del Señor. Cuando estudiamos la palabra del Señor, el Señor nos abre nuestros entendimientos, nuestros ojos, y podemos comprender y comenzamos nosotros a vivir una vida en santidad para obediencia a la palabra de Dios. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vemos que la palabra de Dios nos da a nosotros aquí y nos dice a nosotros que todo lo que existe en esta tierra, fíjate, todo lo que existe en esta tierra va a ser consumido por fuego. Muy bonito puede ser el carro, muy bonita puede ser la propiedad, muy bonita puede ser lo que existe en este mundo, pero dice, todo eso va a ser quemado por fuego, por el fuego que Dios va a hacer descender, y va a ser transformado todo, porque Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Todo lo contaminado del pecado va a desaparecer, y Dios va a hacer nuevo todas estas cosas. Porque el ser humano se aferra con sus manos, con sus uñas, con sus dientes a las cosas que no le ofrecen la eternidad y la seguridad que Dios nos ofrece a través de Jesucristo? Porque no le han enseñado el verdadero amor de Cristo. Le están enseñando una religión, le están enseñando un Cristo que están formando a su pensamiento, a sus deseos de su vida, pero no le están enseñando el verdadero amor de Cristo, el verdadero Cristo de la Biblia. Le están diciendo, vive tu vida como tú quieras, pero no le están enseñando el amor verdadero de Cristo Jesús, que está escrito en la palabra del Señor. Por eso se pierden muchas personas, por eso va a haber mucho crujir de dientes, porque las personas se dejan guiar solamente por lo que dicen las personas, pero no estudian, no escudriñan, no se acercan a los pies de Jesucristo para tener una comunión personal con el Señor. Cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es necesario que tengamos una comunión personal con nuestro Cristo Salvador. No es que solamente me voy a congregar y eso es todo lo que me va a alimentar espiritualmente. No, Dios nos manda y nos ordena congregarnos para que todos al unísono alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Pero también demanda nuestro Señor que cada uno de nosotros le busquemos
en la intimidad, en lo personal, que tengamos una comunión personal con el Señor. Les decía yo esta mañana que cuando nosotros estamos en una comunión personal con Dios, estamos preparados ante los embates del enemigo que va a tirar. Dijo un hermano esta mañana, dijo, no es que si van a venir las dificultades, no es que si van a venir las pruebas a nuestra vida, sino es cuándo van a llegar esas pruebas difíciles a nuestra vida. Van a llegar, porque sí van a llegar esos golpes duros a la vida, y cuando llegan esos golpes duros, difíciles a la vida, entonces se tiemblan los cimientos de nuestra fe, y vamos a ser probados donde realmente está nuestra fe puesta. Muchos tiran la toalla cuando vienen las dificultades. Muchos se alejan. ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente. Y viene un embate terrible a su vida. Viene una enfermedad, viene una situación, viene cualquier cosa que viene y le afecta a su vida de una manera que no puede cómo soportarlo. ¿Por qué? Porque no está agarrado de la mano del Señor Jesucristo. Está agarrado solamente de allá de lejito viendo al Señor. Pero cuando viene la prueba difícil, la prueba fuerte, se aleja del Señor Jesucristo. No entiende por qué le sucede esto. Pero el que está agarrado y está en comunión con el Señor, ese comprende y sabe que cualquier prueba, cualquier circunstancia, por grande que sea, no va a ser mayor que la que puede soportar. Porque Dios dijo, no te voy a mandar una prueba, no te voy a mandar una situación que tú no puedas soportar, porque tú eres hombre, tú eres un ser humano solamente. Entonces tienes una limitación de capacidad. Dios no va a sobrepasar esas capacidades. Si algo llega a tu vida, yo quiero que tomes nota de esto, que si algo llega a tu vida, tú tienes la capacidad de soportarlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque el Señor te da la fortaleza. Tienes que estar revestido completamente del conocimiento de la palabra de Dios para que puedas entender lo que yo te estoy diciendo. Tienes que estar revestido de la armadura de Dios, del conocimiento, del escudo, de las sandalias, de todo lo que el Señor nos da a nosotros para que nos preparemos, para que podamos estar listos para la batalla contra el enemigo. Porque muchos se alejan cuando viene una prueba difícil, cuando su matrimonio viene y está a punto de ser quebrantado, está quebrado, se alejan del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen los pies, no tienen las raíces puestas en la roca que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dejan que la situación los sobrepase. Cristo es más poderoso. Dice la palabra del Señor que Cristo tiene un nombre sobre todo nombre. Cualquier situación se somete a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios aquí. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos ardiendo y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el Espíritu sin mancha e irreprensibles en paz. Mira qué precioso el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las cosas que dice en el versículo 13 que nosotros esperamos, que según sus promesas. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Dice la palabra de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros no estamos esperando que vamos a heredar la ciudad de Nueva York, o vamos a heredar los edificios que el hombre ha construido, no vamos a heredar ahí las casas de los millonarios que construyen muy bonitas con sus prados verdes. No, son cielos nuevos y tierra nueva. Esas son las promesas que nosotros estamos esperando de parte de Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor, que son cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Le decía esta mañana cuando estábamos estudiando que en aquel momento de las personas que son condenadas van a estar conscientes de que ellos tuvieron la oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Qué duro va a ser ese tiempo de esas personas que oyeron y tocaron el corazón de ellos y dijeron, recibe a Jesucristo para no ir a ese lugar. Ahí van a estar conscientes en un infierno que es de azufre, de fuego eterno,
Las personas no quieren predicar, no quieren decirle a la persona que si mueren con sus pecados se van a un infierno. Así dice la palabra de Dios. Todo aquel que muere con sus pecados está excluido de la presencia de Dios, porque rechazó la gracia que Dios mandó a través de su Hijo Jesucristo. Solamente tiene que recibirle, tiene que creerle y someterse a su voluntad, recibirlo como Señor y Salvador, y se libra de esa condenación eterna, porque el castigo de su pecado el Señor lo castiga en el cuerpo de Jesucristo, en la cruz del Calvario que Él llevó. Así es la palabra de Dios. Dice que Él nos libra de ese lugar. Muchas personas lo rechazan en este momento. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, quiere decir, en otras palabras, ponte las pilas, despiértate, no te quedes sentado, procura, levántate. En la mañana cuando vas al trabajo, a lo mejor tu cama está muy cómoda, está calientita, a lo mejor tu almohada está muy bonita y todo estás bien cómodo, pero como sea, aunque tienes más sueño, te levantas y te vas al trabajo, haces el movimiento, te metes a la ducha, te cambias y te vas al trabajo, aunque desearías quedarte en esa cama, pero tú no te quedas en esa cama. Pues el Señor dice, no te quedes en esa situación, procura con diligencia, quiere decir con esmero, corriendo la mía extra en la vida cristiana. Que te traicionó alguien, corre la mía extra, porque Cristo Jesús es mucho más grande que eso. Que perdiste el trabajo, corre la mía extra, confía en el Señor. Que te quitaron la casa, te dieron fraude en el banco, no sé qué cosas puede pasar en tu vida, corre la mía extra, porque Cristo es mucho más grande que todas estas cosas que se van a quedar en este mundo y van a ser quemadas con fuego que va a descender del cielo. No te quedes ahí, procura con diligencia que tu alma siga obedeciendo la palabra de Dios, la cual ha llegado a tu vida. En otras palabras, no te quedes a medias, no tires la toalla, procura con diligencia ser hallado por Él, ser hallado por Jesucristo, sin mancha e irreprensible, quiere decir limpio completamente de pecado, nada de que avergonzarse delante de nuestro Señor Jesucristo, en paz para con Dios, que tus pecados no estén enemistando tu relación con Dios. Y el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de Dios es para salvación. Jesucristo, dice la palabra del Señor, que no vino, sino que Él vino para darnos paz, y paz en abundancia, para traernos paz a nosotros. ¿Qué te estoy predicando yo esta mañana, mi amado hermano? Que estamos viviendo tiempos difíciles y que la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo es pronto, para que nuestras vidas se ponga de acuerdo a la voluntad de Dios, en obediencia a Él. En Mateo capítulo 24, busque Mateo capítulo 24, y el versículo 3 en adelante, dice así la palabra de Dios. Si lo tiene, regáleme un amén. Y estando Él sentado, Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque van a venir burladores, como el Espíritu le dijo a Pedro que escribiera en la segunda carta que acabamos de leer. Que nadie os engañe. Yo les digo, amados míos, procuren que nadie los engañe. Estudien la palabra de Dios, busquen la voluntad de Dios, escudriñen la palabra de Dios. No se queden solamente con lo que dice el predicador enfrente. Ustedes tienen la responsabilidad, como los hermanos cristianos de Berea, de escudriñar la palabra de Dios, de ver lo que dice la palabra de Dios, para que ustedes crezcan espiritualmente, para que el Señor les dé revelación de su palabra y que ustedes puedan ver, palpar realmente lo que Dios está diciendo en su palabra. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Por qué los engañan?
¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, porque no estudian la palabra del Señor. Por eso es engañada la persona, porque no estudia la palabra del Señor. Muchos Cristos, vendrán muchos Cristos, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cristo dice esto, que esto es lo que sucederá en los postreros tiempos. Estos son los postreros tiempos. Cristo Jesús lo dijo ya hace más de 2000 años. Amados, estamos estudiando lo que Cristo Jesús dijo hace 2000 años. En los postreros tiempos han pasado 2000 años, pero dicen los burladores, lo mismo sigue igual. La gente sigue igual, no ha pasado nada. Dice que no entienden que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. La paciencia de Dios es porque quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad del amor, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios está diciendo acá de muchas cosas que van a suceder, que se van a presentar, dicen los postreros tiempos, pero todo esto va a ser principio del fin. Todo el Señor está diciendo, esto es lo que va a suceder, y es principio de dolores, todas estas cosas que van a suceder. A lo largo del tiempo han sucedido de centenares de guerras y rumores de guerras. Hoy mismo la humanidad en este momento está pasando por rumores de guerras fuertes. Vemos nosotros cómo el pueblo de Israel está siendo bombardeado por cientos de misiles día y noche. Y esos son rumores de guerra, que puede desatarse una guerra grandísima a nivel mundial en este momento. Hay está latente una guerra grande en el mundo. ¿Por qué? Porque se puede desatar una tercera guerra mundial. Tiene años de estar ese rumor de que posiblemente va a haber una guerra mundial, que va a haber una guerra mundial. Nosotros vemos que a lo largo de la historia, en 1914 a 1918 fue la primera guerra mundial. Hubieron millones de muertos. Luego de 1939 a 1945, una segunda guerra mundial, en el cual hubieron millones de muertes también. Hubo guerras mundiales donde las personas, los países involucrados hacían la guerra unos con otros. Y a lo largo de la historia vemos nosotros que han habido guerras y guerras. En este momento hay muchas guerras alrededor del mundo. En 1948 se fundó el Estado de Israel, la nación de Israel. No tenían ningún territorio y regresaron después de la Segunda Guerra Mundial. Se les dio un terreno a ellos ahí, el lugar donde se encuentran en este momento. Pocos meses después se declaró una guerra contra Israel, y pocos años después otra guerra, y siempre ha estado bombardeado por conflictos el pueblo de Dios. Vemos nosotros también que en el año 2004 hubo un gran tsunami en el cual la humanidad no había tenido registro de algo similar a eso anteriormente. A lo mejor posiblemente hubo algo así similar anteriormente, pero nunca se había registrado hasta el año 2004, en el cual hubo ese gran terremoto o un maremoto en el interior del mar, allá por Indonesia. Y en ese mismo momento, cuando el mar se salió con olas de alrededor de 40 metros de alto, hubieron cerca de 300,000 personas muertas en un solo día por un tsunami que sucedió. En el 2011 hubo otro tsunami allá en Japón, en el cual también hubieron miles de muertos. Y todas estas cosas han estado sucediendo. Y dice la palabra del Señor de que todo esto anuncia de que Cristo Jesús viene por su iglesia. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que consagrar nuestra vida, estar en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué?
porque en un abrir y cerrar de ojos dice su palabra que el Señor va a regresar por su iglesia. Y Él quiere que nosotros nos encontremos sin mancha, sin arruga, que nos encontremos en paz para con Dios, que nos encontremos nosotros en obediencia, sujetándonos a la voluntad de Dios. Tú y yo como hijos de Dios debemos de levantarnos cada mañana, darle gloria a Dios y vivir nuestra vida sujeta a la voluntad de Dios, porque no sabemos si el día de hoy viene Cristo por la iglesia. Tenemos que estar en comunión con Dios todos los días, mis amados hermanos, porque estamos esperando a nuestro Rey Salvador Jesucristo. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. No podemos cambiar nuestra relación con Dios por el brillo o por la influencia del mundo. Tenemos que someternos. Acuérdate de esto, que dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos habrán burladores, engañadores, habrá este tipo de gente que va a querer alejar a la iglesia de la obediencia a Dios. Tú y yo tenemos que permanecer fieles a la voluntad de Dios. Pelea la buena batalla. Gana la batalla en el nombre de Jesucristo. No te quedes, no te dejes amedrentar, sino que continúa. La lucha es fuerte, yo sé. La palabra del Señor dice que es fuerte. Venimos a los pies de Jesucristo, pero tenemos nosotros la victoria que Dios nos ha dado en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que continuar, tenemos que estar preparados. Dice, los aborrerán por causa de mi nombre. Tenemos que estar preparados. Yo les decía esta mañana, creciendo espiritualmente, si crecemos espiritualmente, si tú creces espiritualmente, te fortaleces espiritualmente, vas a estar preparado para cualquier adversidad que se te presente y vas a salir victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Pero tenemos que estar en comunión con Dios todos los días de nuestra vida. La lucha no se ha terminado, la batalla no se ha terminado. Muchos dicen, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en este momento? Y están pidiendo que se pongan mejor las cosas del mundo. Pues no se va a poner mejor, yo te voy a decir. Bíblicamente no se va a poner mejor, sino que va a ir de peor en peor. Cada año, cada momento se va a ir poniendo peor. ¿Por qué? Porque la tierra misma está gimiendo para que Cristo Jesús regrese. Está llamando que Cristo Jesús regrese. Tú y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que buscar y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. No tires la toalla. Mantente firme. Dice la palabra del Señor. El que persevere hasta el fin. Persevera. El amor de muchos se enfriará. Hoy en día el amor de muchos cristianos se ha enfriado por la situación que está viviendo el mundo. Hace un año estábamos confinados todo el mundo cerrado, todo cerrado. Pero ¿por qué cerrar el corazón, el amor hacia Dios? ¿Por qué quedarse confinado el amor de Dios? El amor de muchas personas se ha quedado encerrado. Ya no quieren seguir con Cristo Jesús. Las personas no quieren seguir su vida cristiana. Se quedaron, ¿por qué? Porque el amor se ha enfriado. Se les enfrió el amor hacia Cristo Jesús. No hacia la iglesia, te estoy diciendo el amor hacia Dios, que ese amor ferviente, que tienes que levantarte y luchar cualquier cosa de la vida para seguir adelante. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, persevera hasta el fin, porque yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Esa es la palabra de Dios que el Señor nos trae, que nos dice, no te quedes. Yo voy contigo, mi amado hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Este mensaje es para la iglesia. Dice la palabra de Dios, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Quiere decir, tú tienes oídos espirituales, escucha lo que Dios está diciendo. Porque Dios está pasando un colador, una zaranda en este momento. Y está pasando el pueblo de Dios. Se está quedando aquel que solamente estaba jugando a creerle a Dios, pero se está quedando atrás, se está enfriando su corazón, no está siguiendo adelante, no está siendo perseverante. Lucha contra viento y marea, porque Dios está contigo, el que persevera hasta el fin. Dios me lo bendiga. Póngase de pie en esta preciosa tarde. Bendito sea el Señor. Un llamado a perseverar en el camino de Dios. Un llamado para que nosotros luchemos contra toda adversidad que se presenta. Que luchemos contra toda comodidad de la carne que se quiera alejar de la obediencia a Dios.
y acomodarse y cambiarse de camino, dejar el camino angosto y pasar al camino amplio que lleva a la perdición. Tiene recompensa permanecer fiel al Señor. Tiene recompensa. Yo te digo, tiene recompensa. La palabra del Señor tiene promesas, como dice su palabra que acabamos de leer. Recompensa que es un fruto apacible de seguridad eterna en la presencia de Dios. Padre bendito, gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor, porque nos has hablado, Señor, a ser perseverantes, a permanecer, Señor, en el camino, Señor, de obediencia, a ir contra esa corriente, Señor, del mundo que arrastra a la mayoría de personas, Señor, que están, Señor, dejándose guiar, Señor, por las emociones, dejándose guiar, Señor, por las cosas, Señor, que son pasajeras, que al final van a ser consumidas, Señor, por fuego, Señor. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas y por permitirnos, Señor mío, ser parte de la familia, Señor. A través de Jesucristo, que tú nos has redimido haciéndonos hijos tuyos, danos la santidad de Jesucristo en nuestras vidas. Te suplico, Padre mío, que toques y redargullas en nuestros corazones, Señor mío, ante cualquier debilidad que presente nuestras vidas, Señor, a que nosotros podamos despertar, Señor, y enmendar el camino, Señor. Si en algo estamos fallando, hemos fallado, Señor mío, enmendarlo en el nombre de Jesucristo y volver, Padre mío, a caminar en obediencia a ti. Te suplico en el nombre de Cristo, Señor, que bendigas a tu pueblo en esta tarde, que bendigas a cada uno, Señor mío, de los que han escuchado y van a escuchar este mensaje, Señor, que despierten, Padre Santo, y puedan ver una realidad, Señor, que tu venida, tu arrebatamiento para la iglesia es inminente y es pronto, Señor. Como dice tu palabra, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, somos posiblemente la generación que va a ser arrebatada por Jesucristo y llevada al cielo, Señor. Eso es lo que esperamos nosotros, es lo que creemos, Padre Santo, porque sabemos que esta humanidad está, Padre mío, cada vez más, Señor, endureciendo su corazón para no obedecerte, para no escucharte. No quieren saber de ti, Padre Santo. Se les predica, se les está predicando la palabra del Señor, pero cierran sus oídos, cierran sus corazones, Señor. No quieren saber de ti, Señor. Pero se está dando la palabra, Señor. El tiempo va a llegar, Señor, como en aquel día, Señor. Llegó el tiempo del diluvio y la puerta se cerró. Ya nadie pudo entrar, Padre. Tu misericordia ha sido grande, Padre, y está dando la oportunidad a esta generación, Señor. Pero no quieren obedecerte, no quieren oírte. Hacen leyes, Señor, que se alejan de ti. Fabrican pensamientos, Señor, que se alejan de ti. Hacen todo lo posible por no escuchar de ti, Señor. Ten misericordia, Padre mío, de cada uno de ellos que cierra el corazón hacia ti, Padre bendito. Y danos gracia a nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, a ser obedientes a ti, aquellos que hemos abierto el corazón y los oídos a ti, Señor. Haznos más fuertes, Señor, en tu nombre, para resistir, Señor, en estos tiempos adversos que se están presentando y que se van a poner mucho más peores para nosotros, Señor, pregoneros de tu palabra, Padre. Ahora, Señor, te pido la bendición sobre tu pueblo, Señor. Tu iglesia, Padre, bendícela. A cada uno de ellos, Señor, cúbrelos con tu misericordia y que tú, Padre Santo, reines en nuestras vidas, Padre. Danos sabiduría que provenga de lo alto, Señor, para poder nosotros ser lumbreras en medio de tinieblas, Padre, y que puedan, Padre mío, ver tu rostro, Señor, en nuestras vidas. Bendice sus familias, Padre. Aquellos que oran, Señor, por un familiar que no te conoce, Señor, que no vaya a ese lugar horrible, Señor, que tú lo llamas el infierno, Padre, que es real, que muchos temen decir esa palabra, pero que es algo real. Señor, que no vayan esos familiares nuestros a esos lugares. Alcánzalos, Señor. Toca sus corazones, Señor, que no endurezcan sus corazones, Padre bendito. También, Padre Santo, te pido, Padre, que las vidas personales de tus siervos y siervas, tú les bendigas, Señor. Que les prosperes en todo aspecto, Señor mío, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Ahora, Padre bendito, que tu palabra, Señor, no haya caído, Señor, en una tierra infértil, que caiga en corazones fértiles,
preparados para ser obedientes a ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre. Para ti la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Récale palmas a Dios en esta mañana preciosa, ya casi mediodía. Bendito Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Quiero extender la invitación para el día miércoles a las 7 de la tarde. Acá en la iglesia estamos estudiando el libro de Daniel. Están todos invitados a venir. Los esperamos 7 de la tarde el día miércoles, y todos los domingos a las 11:30 comenzamos el servicio de oración. Los domingos tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana. Están todos invitados, así es que hay que correr la milla extra, levantarse un poquito temprano y venir a estudiar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Maranata, Cristo viene. Bendiciones. despedirnos y vamos a orar. Y también están invitados todos. Hay hot dogs que trajeron para compartir, para que se queden, no se vayan así corriendo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos dices un día más, mi Dios, este privilegio, mi Dios, de venir, honrarte, cantarte y levantar tu nombre en alto. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, porque yo sé, Señor, que tú
has hablado a cada uno de nosotros, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor. Que busquemos, Señor, cada día más de ti. Que estudiemos, mi Dios, de tu palabra. Y así, mi Dios, todas esas cosas que están sucediendo, mi Dios, que estemos preparados para tu venida, Señor. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en otro rato más, Señor, pero necesitamos estar preparados, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque solo tú llenas, mi Dios, nuestros corazones, mi Dios. Solo tú nos haces feliz, tú nos das ese gozo, Señor, que no el mundo nos da. Gracias por la paz interna, mi Dios, y te pido también, Señor, por los que no están aquí, mi Dios. Yo sé que muchos, tal vez en su mente, mi Dios, están queriendo estar aquí, mi Dios, pero no han decidido, Señor, levantarse. Yo te pido que tú les hables, Señor, que tu Espíritu Santo los redarguya, Señor, y que les des ese ánimo, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, y todos aquellos que le han recibido en su corazón, todos aquellos que le conocen y conocen perfectamente, Señor, cuál es su voluntad. Levántalos, Padre Santo. Si hay algún enfermo de salud, Señor, así también te pedimos por ellos. Ten misericordia, mi Dios, de tus hijos. Ahora, mi Dios, le pido también por los alimentos, por lo que vamos a compartir, Señor. Que tú los bendigas las manos, Señor, que los prepararon, y ayúdanos siempre, mi Dios, a darte las gracias en todo tiempo, Señor. Bendiga, Señor, el resto de este día y llévenos con bien a nuestros hogares, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.